Un cordial saludo para toda nuestra querida y preciosa audiencia de Radio y Televisión Vida. Es un gusto, de verdad, es un placer el poder estar en una nueva edición de este programa Principios para la Libertad con el pastor, por supuesto, Félix González, que está ahí al otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Pepi, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Sí, y pues seguir tratando estos temas un poco escabrosos, ¿no? Sí, pero hay que tratarlos. Hay que tratarlos y traer luz, ¿no? Sí, y qué bueno que podamos tratarlo desde los 10 mandamientos, ¿no? Veamos pues la amplitud que tienen el significado de estos mandamientos divinos. Eso es, sí, lo engloba ese mandamiento no matarás. Y hablamos del aborto, un conflicto que comienza en la semántica. Efectivamente, aborto. La palabra aborto viene del latín abortus, que compuesta por el prefijo ab, ¿no? Y que significa privación, indica privación, y ortus, que significa nacimiento, ¿no? Vaya. Entonces, el significado etimológico es muertes antes del nacimiento. Y esto no es una contradicción, porque realmente la vida comienza en el vientre antes de nacer, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, el significado vulgar, cuando nosotros hablamos de aborto, pues estamos hablando de la muerte del embrión o feto. Uh-huh. Y con estas dos últimas palabras, embrión o feto, nos estamos refiriendo a la misma criatura, al mismo ser en diferentes estados de su desarrollo. Ya. ¿Vale? Entonces se llama embrión hasta la 9ª semana. Uh-huh. Después de la última menstruación de la madre, ¿no? Uh-huh. Y desde esta fecha y hasta el final del embarazo se le llama feto. Uh-huh. Pero es la misma persona. Como la misma persona es un recién nacido que tiene 6 meses, o un niño de 1 año, y una persona que tiene 97 o 95 años. Sí. Son tan personas una como otra. Uh-huh. Una en una fase, o como una persona de 20 años y otra de 40 y otra de 90. Son la misma persona, pero mismas personas, pero en diferentes fases de su desarrollo. Y esto ocurre, también esto es muy importante, ¿no? Porque los partidarios del aborto libre, pues juegan también con esas fechas, ¿no? Y entonces, claro. Como que dicen que ahí todavía no hay nadie, o sea... Efectivamente. Yo, si me permite, le voy a contar no sé si es algo real o es un cuento, pero es muy... nos va a traer mucha luz. Es una madre que fue al médico, que estaba embarazada, iba con un niño de 3 añitos, no sé si lo conoce. No lo sé, no lo conozco. Y le dice la madre, bueno, pues yo venía porque quiero abortar, porque no puedo, porque la situación en casa es muy difícil, la economía, tal... y le presenta todo el problema al médico y el médico le dice, bueno, pues yo le voy a sugerir algo, porque en vez de no abortar a ese bebé que tiene en la barriga, matemos al niño que tiene en la mano y así tiene un poquito más de tiempo para recuperarse mientras que nace el siguiente. Sí. Y la madre le dijo, pero ¿está usted loco? ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Y le dijo el médico, es lo mismo que va a hacer con el otro que está en la barriga. Me parece estupenda anécdota. Uh-huh. Y eso ocurrió porque realmente es así, es exactamente el mismo. Uh-huh. El que está en la barriga, en el vientre, es una criatura totalmente independiente, vive de la madre, pero es un ser individual. Sí. Y además que tiene sus derechos. Derecho a la vida, derecho a la realización personal, derecho a la felicidad y sobre todo el derecho a la vida, que es el primero que va a traer todo eso, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues no se puede establecer diferenciación entre el niño en el vientre de la madre y el niño, pues, fuera de ello, ¿no? Esa es nuestra convicción cristiana y esa ha sido también la convicción y es la convicción de muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Estos partidarios, ¿no?, de la estratégica dialéctica del aborto, ¿no? Se dice, pues, hasta los 30 días, ¿no? Pues depende de 30 o 90 días, ¿no? Sí. Y la idea era que de Aristóteles es el que antes de los 3 meses se puede, ¿no? Antes de los 3 meses abortar. Se puede. Pero después ya no. ¿Y por qué? Porque según un concepto de Aristóteles, el alma humana llegaba al cuerpo de la mujer a los 90 días, a los niños a los 30.
¿Y eso Por qué base tanto, científica? Ninguna. Una base totalmente ideológica, filosófica, pero que no es ninguna. Y se desarrolló en el campo de los partidarios de Aristóteles, ¿no? Entonces, pues son, la verdad, que magros argumentos, ¿verdad? Cuando hay otras razones que en el fondo, ¿no?, que para hablar de estas cosas, ¿no? Pero para nosotros, como cristianos, y aquí lo confesamos abiertamente, somos cristianos y como tales tenemos un concepto de la vida, de las cosas, de la muerte, del más allá, del más acá, y enfrentamos todo esto desde nuestra fe. Y los que no son cristianos, y que presumen de ateo o de lo que sea, ¿no?, pues también tienen su clase de fe. Uh-huh. Ellos no la llaman fe, pero tienen una ideología, o sea, un concepto de la vida y de las cosas. Eso es una ideología. Nuestra ideología es nuestra fe. Y ellos tienen su ideología, por la cual se mueven en la vida. Lo que le tienen y ya fe. Está, exacto, lo que le tienen fe, ¿no? No es que nosotros tengamos fe y fe, la fe religiosa sea algo deleznable, algo impropio, algo que nos priva de nuestra libertad. No, yo tengo mi fe y tú tienes tu ideología. Tú también tienes tu clase de fe. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Y ya está. Y yo me alegro mucho. Recuerdo un anciano en Madrid, en la última iglesia que pastoreé, pues una persona ya con casi sus 90 años, le visito un día en su casa y me dice, el hombre había tenido negocios, ¿no?, y había tenido su éxito, una casa imponente, ¿no? Y cuando llega me dice, don Félix, hoy he leído la Biblia. Y fíjese usted lo que he leído. Génesis 1. En el principio, Dios. ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Qué consuelo! En el principio, Dios. Después, venga lo que venga. Pero cuando una vida descansa sobre Dios, como el principio de todas las cosas, qué tremendo consuelo. En esa palabra, solamente en esa palabra, la idea de que Dios estaba en el principio de las cosas y continúa en el principio de las cosas. Sí. Por resulta de que el hombre encontraba tal consuelo en sus 90 años, en el principio Dios. Qué diferente es todo esto del ateísmo y de esas ideologías extrañas a Dios, ¿no? Y extrañas a la fe cristiana. Y yo digo eso también, que la verdad es que nuestra fe se nos convierte a nosotros en el gozo más profundo, y lo demás con sus irracionalidades, posturas absurdas, ¿no? Que tenemos que tener también nosotros el valor de defender como tales, o de catalogar como tales cuando somos atacados, ¿no? Lo esto porque he tenido un rifirrafe en Facebook con, en fin, los partidarios y los directores de una página que se titula Jesús Histórico. Y claro, por la de que se mofan de la fe cristiana y de la idea de Dios, se mofan abiertamente. ¿Y eso? Pues son ateos. Ya. Y el segundo de a bordo, mofándose abiertamente, ¿no? Y hablaba de mis cuentos místicos. ¿Místicos? Sí, místicos, ¿no? Y bueno, yo me reía, no me hacía reír, francamente, ¿no? Pero nada, no tiene ninguna clase de sentido. No. Esa vida que preconizan ellos, totalmente materialista y alejada. Y finalmente hace eso. Cuando se tiene esos conceptos de la vida, pues acaba matándose la vida. Son los partidarios más radicales del aborto libre. Vaya. Porque consideran que simplemente se trata de un puñado de células, un pedacito de carne que ha crecido y que eso no tiene ninguna importancia, pero en absoluto. Los médicos nos dicen que, los embriólogos nos dicen que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción. Uh-huh. Por tanto, desde ese instante, ese ser nuevo que está ahí en el vientre materno, por pequeñito que sea, contiene todo el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que es lo que encierra el desarrollo de su personalidad. Exacto. Total. Eso está ahí desde el principio, ¿vale? Por tanto, desde el principio de la concepción, se es persona, se es ser humano. Y esto tenemos nosotros que dejarlo ahí claro. Que ¿por qué se destruye
esa vida o se pretende destruir. Pues claro, argumentan de esta manera para que lo tengamos más fácil, lo que no estamos convencidos, ¿no? Pero no, hay un tremendo egoísmo y nosotros como cristianos veremos también que no podemos sustentar estas ideas. La vida comienza entre la primera y las 24 horas después de la copulación. Uh-huh. Ahí comienza la vida y a partir de ahí se desarrollará esa célula diminuta que se convertirá en una persona de 1,80 m o de 1,90 m y de 80 o de 100 kilos de peso, ¿no? Así que el embrión no se desarrolla para llegar a convertirse en ser humano, sino que se desarrolla como ser humano. Eso es. Desde su primer instante. Uh-huh. No es que va a desarrollarse y lentamente y se llegará convertirá un día a convertirse en ser humano. No. Es que se desarrolla ya como ser humano que es. Y va a atravesar distintas fases. Valiosas, ¿no? Uh-huh. Así que esto es muy importante. Ven. Sí, sabe que estaba viendo datos del aborto en 2019 y es escalofriante. Podríamos decir que en 2019 se practicaron casi 100.000 interrupciones. 100.000 en 99.149 en España solamente. España, solamente. Y había crecido, en 2019 y en 2020 han crecido el número de abortos ligeramente, dice El País, que es de donde recojo esta noticia. Pues qué tremendo. Esos abortos es un error político brutal, porque tenemos necesidad de que nazcan niños en España. Sin duda. Y arrojamos al vertedero 100.000 vidas que están ahí ya. Y de esa manera, pues, tendríamos el problema generacional resuelto. Claro. Y entonces, pues, en fin, ya veremos que cuando los gobiernos le vean las orejas al lobo, ya veremos lo que van a hacer. Lo que harán serán recurrir a la inmigración, ¿no? Sí. Y con eso, pues, mucho más barato, resulta mucho más barato. Cuando llegan aquí las personas con 20 años, 25, 30 años, ya vienen formados, ya esos 15 o 20 años de formación no los hemos pagado nosotros. No nos ha costado nada y ahora utilizamos esa fuerza y esa energía que nos viene completamente gratis, ¿vale? Eso es una barbaridad, pero después, pues sí, después eso también tendrá su otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero la solución al problema generacional la tenemos en dar vida a esas criaturitas a las que se abortan. 100.000 sería la respuesta perfecta sin ninguna clase de problema, pero la persona, el mundo, España, la sociedad, se decía ahora mismo por esas ideas completamente extrañas a la Biblia, ¿vale? Pero nosotros tenemos claro de que el embrión se desarrolla ya como ser humano, no se va a desarrollar para llegar a ser un ser humano. No, ya lo es desde el instante en que tiene su individualidad. ¿Cristianismo bíblico y aborto? Pues volvemos a lo mismo. Nosotros los cristianos sacamos nuestra valoración de la ética y de la vida de las cosas desde la Biblia, desde nuestra fe cristiana. Así que los cristianos ya antiguos tuvieron que enfrentarse muy pronto con el concepto que imperaba en aquella sociedad grecorromana sobre el aborto. Y los griegos y los romanos practicaban el aborto libre. Sí. Sin tasa, sí, a los meses que quisiera el interesado. Pero no solamente eso, sino que practicaban también el infanticidio. Sobre todo el de las niñas. Las niñas no eran rentables. Vaya. Se las mataba, después de nacer, se la mataba si se quería. Si no, se la dejaban al borde del camino y ahí entonces las recogían los interesados para convertirlas en prostitutas mañanas. Vaya. Y los pederastas. ¿Vale? Eso ocurría en la Roma imperial y en la Grecia antigua. A los niños que tenían malformaciones físicas o se le veían pues una serie de problemas psíquicos, se les mataba también, intencionalmente. Se les abandonaba en los bosques para que lo comieran las fieras o se les despeñaba por algún monte provocándole la muerte violenta, ¿no? O simplemente se le dejaba pues morir por inanición. En principio, por tanto, el cristianismo nace en este mundo
terrible, duro, abortista, Sí. infanticida. Todavía nosotros no hemos llegado todavía al infanticidio, pero sí lo ha propuesto. Lo ha propuesto un australiano médico ético, en Australia en los años 70 lo propuso. ¿Ah, sí? Propuso que la vida, el derecho a continuar viviendo, se aprobase solamente una vez que el niño nacido o la criatura nacida pudiera dar claras señales de que estaba completamente sano y de que se adaptaría a la vida. Si no, una inyección y se le provocara la muerte. ¡Qué tremendo! Eso se propuso en Australia en los años 70 y principios de los 80. Por tanto, estamos prácticamente otra vez en el Imperio Romano. Eso no es humanidad, eso es deshumanidad. Totalmente. Eso es una barbaridad. Y lo que ocurre, bueno, ya en China están dejando tener más de 2 niños, creo. Sí, 2 y 3, y ahora los están premiando. ¿Ah, porque, sí? Claro, están incurriendo en un tremendo problema. Los niños en China, pues, durante generaciones, no han conocido la bonita experiencia de tener un hermano. Vaya. O de tener un tío o una tía. Uh-huh, ¿Vale? Eso resulta de que eso ha sido algo lamentable. Y ahora tienen problemas generacionales, como lo tenemos también nosotros. Europa está envejeciendo de una forma tremenda, terrible. Pero vamos, nos pasará en España lo que ha pasado en Alemania y en Inglaterra. Tú vas a Londres y encuentras de todo menos ingleses, posiblemente, ¿no? Vaya, qué pena. Entonces, recurriremos a los inmigrantes. Uh-huh. En ese aspecto, como te digo, más barato porque ya vienen creciditos, hechos y es fuerza bruta para trabajar, no hay que mantenerlos, ¿no? Y si algunos vienen con estudios superiores, mejor que mejor. Porque ya viene también una inteligencia capaz, preparada para defenderse aquí, ¿no? Y a trabajar para nosotros. Triste y lamentable, ¿no? Sí. Que se prefiera esto a la vida, la continuación de la vida de esos 100.000 españolitos, ¿no? Que cada día se tiran, cada año se tiran a la cuneta. Eso es francamente lamentable, ¿no? Pues bien, pues el cristianismo heredó pues del judaísmo el respeto a la vida en el seno materno y en la etapa de la niñez. Los judíos rechazaban el aborto por 3 razones fundamentales. Hay más, pero las fundamentales eran por la importancia de la fertilidad, relacionado con el primer mandamiento que Dios dio al hombre: creced y multiplicaos. Claro. ¿Vale? Este fue el primer mandamiento que Dios da al hombre. Uh-huh. Es verdad, se puede decir que la tierra estaba vacía, pero vamos, en la tierra todavía cae mucha gente. Sí. Y hay desiertos que hay que convertir en fin, lo que hay que hacer es administrar mejor los recursos que tenemos. Y es este caos, esta forma de vida, dilapidar los recursos de la naturaleza, es lo que nos está llevando a este gravísimo problema ecológico que ya estamos viviendo. ¿Vale? Pero tecnología hay y medios también y capacidades hay. Lo que hace falta es que los gobiernos ya tengan otras ideas para solucionar esto. Porque, en fin, los problemas vendrán y serán muy graves. Las revoluciones sociales de dentro de 10 o 15 o 20 años no serán las que hubieron en el pasado. Uh-huh. Serán mucho más violentas y mucho más difíciles de controlar. Porque hoy cualquiera que te arma una bombita tranquilamente en su casa, desde internet, te arma lo que quiera. Sí. Un arma letal, sin una clase de formación previa. Simplemente con las ganas de hacerlo. Sí. Se dispone hoy de los medios, ¿no? Y claro, cuando esto se ponga peor, pues entonces muchos recurrirán a estas violencias, ¿no? Bien, pues entonces el primer mandamiento era creced y multiplicaos. Para los judíos esto era sagrado. En segundo lugar, por la actitud positiva hacia los niños, que los salmos los consideraban como don de Dios. Sí. Los hijos son don de Dios, así decía el Salmo 127, versículo 3 al 5, ¿no? Los hijos son don de Dios. Los cristianos también tenemos esta idea, ¿no? Sí. Y en tercer lugar, los israelitas vivían con la promesa de que uno de sus hijos sería, pues, el Mesías. Uh-huh. Por estas razones, el aborto era prácticamente desconocido en el judaísmo hasta la mitad de nuestro siglo XX.
Sí. hasta la mitad del año de 1850. Ahí empiezan también los judíos pues a practicar el aborto, llevados también de esta filosofía de nuestra sociedad occidental, ¿no? Y la actitud cristiana de rechazo al aborto y la equiparación de la muerte de un nonato a la muerte de un nacido se fundamenta en 5 razones. En primer lugar, pues, en la prohibición expresa de no matar que contiene el Decálogo, ¿vale? Sí. Eso es importante para el cristiano. En segundo lugar, en el concepto del fruto de vientre como bendición de Dios. La misma idea judía, ¿vale? El fruto del vientre es bendición de Dios. En tercer lugar, en el hecho de que la Biblia habla de la persona en el seno materno como de un ser humano que incluso tiene relación con Dios. Sí. Y esto es muy interesante, ¿no? Es muy bonito. Efectivamente, Sí. lo declaran así los salmos. Sí. Fíjate bien que cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, María embarazada de Jesús, y Elizabeth ya con el niño de 6 meses en su vientre, ¿no? Juan el Bautista, el futuro Juan el Bautista, dice Elizabeth prorrumpe en ese grito de alabanza. Sí. ¿De dónde? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto oyó el niño la voz de tu salutación, brincó de alegría en mi vientre. Vaya. Fíjate. Qué hermoso. Supo de la presencia de Jesús y el niño brincó de alegría en su vientre. O sea, tienen sentimientos. Sí. Sí. Se alegran y se entristecen también, ¿no? Y Dios tiene con ellos una bendita relación. Son muchos los textos bíblicos que hablan de tú me conociste, tú me viste las entrañas de mi madre, delante de ti fui concebido, tus ojos me formaron, delante de ti crecí, me desarrollé a tus ojos. También de Jeremías y de otros más Dios le dice, te escogí desde el vientre de tu madre. Así es. Por tanto, fíjate bien que hay niños que están en el vientre de su madre y que son un proyecto divino. Sí. Dios tiene un proyecto, tendría un proyecto con esos niños, con esos 100.000 niños españoles que se aborta cada año. ¿Cuántos proyectos divinos no sean frustrados? Pues yo creo que todos, querido Félix. En principio todos, sí. Pero algunos de ellos podrían ser un grandioso pensador o un grandioso científico, sí. un médico especial, algo que realmente podría darnos solución a los problemas que estamos atravesando y los hemos quitado de en medio. Hemos prescindido de ellos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos truncar los proyectos divinos que son los niños en el vientre materno. También en Éxodo 21, del 22 al 25, ahí resulta evidente que Dios considera la vida de un feto, de un nonato, al mismo nivel que la vida de un hombre adulto. Dice, cuando hubiere una mujer embarazada y 2 hombres pelearen en su presencia y por causa de esa pelea o riña ella abortare y no hubiere daño, la criaturita saliera bien, no pasará nada, sino que le pagarán, será el marido y los jueces quienes impondrán la pena y el otro tendrá, el culpable de esa reyerta tendrá que satisfacer la pena porque no ha habido muerte. Pero si como resultado de esa pelea la mujer abortare y la criatura naciere muerta o muriere, sí. El causante de la riña pagará con su vida. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano. Vaya. ¿Vale? Entonces, ahí Dios está considerando la vida del nonato como la vida de un hombre adulto de 20, 30 o 40 años. Al mismo nivel, vida por vida, ¿no? Se hacen juegos de cábalas y acribia para intentar que este texto no diga eso. No, pero he estudiado detenidamente las palabras en hebreo y no, la traducción es correcta. La traducción es correcta.
Dios dice que el verbo, o sea que la vida de un nonato tiene tanto valor como la vida de un hombre. Por tanto, el culpable de ese aborto, si hubiere muerte, pagará con su propia vida. No cabe la menor duda de que el Dios de la Biblia considera la vida del nonato de tanto valor como tanta vida, por así decirlo, como la de un hombre adulto. Éxodo 21 del 22 al 25. Sí, Éxodo 1 del 22 al 25. Nunca había leído ese texto. Léelo. Sí, lo voy a leer. Léelo. Qué impresionante. Seguimos, ¿no? Con lo que dicen Proverbios. No, léelo para que nuestros oyentes puedan conocerlo. Que no... Lo leo. Si puedo, lo leo yo desde la Biblia, como tú lo quieres, como tú veas. No lo tengo ahora mismo, pero si quieres lo busco. Uh-huh. Sí, Éxodo 22. Ahí Dios considera la vida humana tan vida humana como, o sea, la vida de un feto tan vida humana como la de un hombre adulto. A ver si lo encuentro. ¿Era el 22? No. Éxodo 21, perdón. 21. Versículos 22 al 25. 21, perdón. Lo encontramos ya mismo. Éxodo 21, del 22 al 25, que dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Así es. Ahí acaba el 25. Así es. ¡Qué tremendo! Eso, no cabe este texto, no deja la menor duda. Y como digo, los teólogos algunos comentaristas intentan traducir eso de una manera, pero no. Esto objetivo, un análisis objetivo del texto, una tradición objetiva y una exégesis y una hermenéutica correcta nos dice que en ese texto Dios considera la vida del feto tan vida humana como la de un hombre adulto. ¿Vale? Sí, y eso no ha cambiado, eso no cambia en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en cuarto lugar, pues en Proverbios, otra vez las razones de los cristianos para la vida, de defender la vida y estar en contra del aborto, es que en Proverbios 24, 11 y 12 se nos manda librar de la muerte a los inocentes y a los indefensos que injustamente son condenados a ella, ¿no? Dice el texto bíblico Proverbios 11, 12, dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Esto es lo que le ocurre a los fetos hoy en nuestros hospitales. Son llevados a la muerte, están en peligro de muerte, están sentenciados a muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderás? ¿No lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea que Dios no nos permite hacer la vista gorda, ¿no? Como decían los alemanes cuando los campos de concentración, es que no lo sabíamos. ¿Cómo que no lo sabíais? Y el olor a carne quemada de las chimeneas, que salían de las chimeneas, toda la evidencia que había alrededor, había ¿no? demasiadas evidencias, esos vagones llenos de criaturas que entraban ahí y después desaparecían y obligados a vivir en unas cuantas hectáreas, 7, 8, 10 hectáreas de tierra y nada más. ¿Dónde? ¿Qué pasaba con esas personas? ¿Por qué? ¿Cómo morían? Eso se sabía. Y Dios nos dice a nosotros esto, que tengamos cuidado, ¿no? Que denunciemos el aborto, ¿no? Y porque esas criaturas no tienen voz. Desde Radio Vida, y yo personalmente en este programa, quiero hacerme voz de esos que no tienen voz, la voz de los débiles. Tenemos que denunciar el aborto y decir, señores, esto es un tremendo error, y no solamente es que sea un error, sino que dice Dios, dará al hombre según sus obras. Por tanto, estos crímenes tendremos que pagarlo. La humanidad los va a pagar. ¿Será esta la razón por la cual ocurren en la vida estas guerras irracionales, como la Segunda Guerra Mundial y como la Primera, donde murieron en una 20 millones de muertos y en otro 60 millones? ¿Será esta una de las razones?
matáis a los inocentes. Muy bien, ahora os vais a matar entre vosotros. Y Dios le quita al hombre la sensatez, aparta su mano y deja que el hombre se deje llevar de su soberbia, de su egoísmo, y se desembocan entonces en políticas militaristas y violentas que realmente pues provocan la muerte de tantas criaturas, 60 millones de muertos, porque todos somos culpables. Por tanto, hoy, desde este programa, queremos denunciar este crimen en la persona de los nonatos y de pedirle pues a las personas, a los políticos y a los influyentes que reconsideren todo esto y que hagan políticas que faciliten la vida. ¿Vale? Sin duda. Sí, llama la atención ese de que Dios nos manda a librar de la muerte inocentes e indefensos. Exacto. ¿Hay alguien más inocente y más indefenso de un nonato? No. ¿De un feto? No. Vale, pues eso tenemos que aplicarlo a ellos. Por supuesto que en principio está pensando pues en las criaturas que eran vendidas como esclavos, o las criaturas a los cuales no se les hacía justicia porque eran pobres o por determinadas circunstancias. Está pensando en todo ello, está pensando en todo aquel que de una forma injusta es llevado a la muerte. El apóstol Pablo dice, si yo he hecho daño, no rehúso morir. Acepto la pena de muerte, pero que se demuestre. ¿Por qué tengo que morir si no he hecho razón para ello, si no hay razón para ello? Claro. Entonces, este es el caso. Dios quiere que nosotros defendamos la vida y como cristiano, pues no podemos aceptar el aborto porque entendemos que como ser humano, el feto posee unos derechos inalienables que consisten en el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. En segundo lugar, la vida del embrión o feto, como la de todo ser humano, es sagrada, porque el feto es también portador de la imagen de Dios. Y en Génesis 9:6 se dice que el hombre no tocará la imagen de Dios. Por tanto, no podrá matar a su prójimo, porque ha sido creado a imagen de Dios. Y el feto es portador de esa imagen. Me encanta, como he dicho en otras ocasiones, el primer artículo de la Constitución alemana de hoy, en base a los fracasos del nazismo y de esos años terribles, ¿no? Comienza la Constitución diciendo: la dignidad del hombre, del ser humano, es intocable. Vaya. Qué cosa más tremenda. Qué bonito, sí. La dignidad del ser humano es intocable, porque Hitler, los nazis, fue lo que hicieron. Claro. Mataron en campos de concentración a homosexuales, a lesbianas, a disminuidos psíquicos, a gitanos, a judíos, a decenas de miles, millones de rusos, de polacos, a todos los que ellos consideraban una raza inferior, a todos los que tenían la piel oscura. Entonces resulta de que en base a todo ese sufrimiento, a todos esos errores ideológicos y políticos tremendos, con la moderna Constitución alemana comienza diciendo: la dignidad del ser humano es intocable. Y para nosotros es intocable la dignidad del ser humano en base a lo que se dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, donde dice Dios: el hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Qué sencilla es la palabra. Así es. Muy sencilla si la siguiéramos. Si la siguiéramos. Por tanto, cuando los médicos derraman la sangre de hombre en forma de feto, dice, Dios pronuncia sobre ellos la pena de muerte. Uh-huh. Eso es algo terrible. Y yo he visto médicos defender la vida. Y he visto como todo el mundo, en un programa de televisión, como todo el mundo se le ha tirado encima. Sí. Que como médico él defendía la vida y decía que no al aborto, y todos se le venía en contra. Digo, qué valiente este médico que defiende su convicción como médico. Así es. No, hay hospitales en Madrid que también hoy día pues, se han negado por completo al aborto.
Claro, lo que intentan ahora desprestigiarles los demás es porque no, es que son religiosos. Claro. Es que son religiosos, ¿no? Cuidado, y tú, que tú no tienes una religión, tú no tienes una ideología, tú eres tu propio Dios, hombre, no me vengas con cuentos. No me digas que tú estás fundamentado sobre la razón, porque yo utilizo la razón todas las mañanas, desde que abro los ojos. Claro. Y digo, me levanto todavía, estoy un poquito más en la cama. ¿Qué voy a desayunar? Y veo lo que me manda el nutricionista y ya estoy pensando, ya estoy razonando. ¿Me lavo la cara o desayuno y después me aseo después, no? Sí. Oiga, por favor. Sí. Entonces, pero hoy muchos están en contra de esto, del aborto, o sea, a favor del aborto, pues, o sobre todo cuando se quedan embarazadas, pues niñas con 15 o 16 años, ¿no? Y pues, es verdad, es complicarse la vida quedarse embarazada a esa edad, ¿no? Pero podríamos también facilitarle la vida. Yo he visto a personas creyentes cuando su nieta quedó embarazada, o su hija jovencita, si no quedó embarazada, ellos sacaron a la nietecita adelante. Claro. Y hoy es toda una señorita. Claro. O una señorita. ¿Entiendes? Entonces. Y una bendición, seguro. Y una bendición. Sí, Entonces nosotros tenemos que tener también eso cuidado. Por tanto, Dios dice que no toquemos la vida del ser humano, porque todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Y esa imagen es intocable. Como ser humano, el feto es mi prójimo. Y como tal, yo debo amarle y protegerle, nunca matarle. El mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por tanto, tengo que amar a mi prójimo, como me amo a mí mismo. Y mira que nos amamos bien a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Pues ahí tenemos que amar a nuestro prójimo. Nunca quitarle la vida. Siempre protegerle, amarle y contribuir al desarrollo de su vida. En cuarto lugar, el aborto es un pecado contra los dos grandes mandamientos que resumen la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y el abortista no ama a Dios porque desestima y destruye la imagen de Dios conforme a la cual fue creado el feto, y no ama al prójimo porque injustamente le da muerte en el instante de su máxima debilidad. Esto es canalla. Esto es canallesco. Matamos cuando esa criatura no puede defenderse. Y aunque dicen que gritan en el interior, en el seno, cuando lo están matando, no se le escucha. Grita y se retuerce. Hay un vídeo por ahí, por las redes, que es muy real y bueno, es un dolor el ver lo que pasa en un aborto. Es terrible. Así que abortar es desoír la voz de Dios y desatender el derecho de los débiles. Y esto es impropio de un ser humano. Desoír la voz de Dios y desatender la voz del derecho de los débiles. Es no reconocer el derecho de Dios sobre su criatura e interponerse al proyecto divino para con las mismas vidas. ¿Vale? Si la madre de Pablo no hubiese abortado, no le tendríamos con nosotros y nos habíamos perdido mucho. Dios habría seguramente suscitado otro Pablo, ¿no? Pero a este no lo hubiésemos tenido. Y él dice: Dios me apartó para el Evangelio desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi padre. Isaías dice también lo mismo. Decía Dios me apartó del vientre. Jeremías lo mismo también, ¿no? Por tanto, estas son razones por las cuales los cristianos no podemos estar de acuerdo con el aborto. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener el valor de confesar nuestra fe y decirle a la gente sí, cuando la gente diga, bueno, esta es mi ideología. Mi ideología es esta, aunque sea una ideología religiosa de fe, ¿no? Pero tú también tienes otra ideología, cuidado. Que tú no estás aquí simplemente argumentando con la razón pura. No. Tú tienes una ideología. Tú tienes una cosmovisión. Tú tienes una visión de la vida y de las cosas. Solamente que en tu cosmovisión no entra Dios. Pero yo te puedo demostrar que estos argumentos, que estos mandamientos, que estos argumentos que yo te expongo para decir no al aborto y sí a la vida, son perfectamente racionales. Y son mejor que los tuyos. Son mejores que los tuyos y nos conducirá pues a un futuro mucho mejor. Sí. De ese a que nos conducirán estas prácticas. Porque cuando se rompe el dique de la contención del aborto, seguramente empezarán a romperse otros diques que amenazan la vida. O que todavía resguarda la vida. El dique de la eutanasia.
Y el dique de hacer ya cálculos para ver cuánto cuesta pues el mantenimiento de una vida humana en estado de enfermedad avanzado. Esos cálculos se están haciendo ya, se hicieron ya en Alemania, en las universidades de Colonia y Brema, y en el sur del país en otra, viendo cuánto costaba. Claro. Yo no digo mal, que sea, pero ¿con qué fines se hace eso, no? Entonces, pues hay que ser prudente y en fin, y respetar la vida humana. Y porque estas criaturitas que están en el vientre de su madre pueden traernos muchas alegrías, ¿no? Y con frecuencia los médicos se equivocan, cuando dicen que aconsejan abortar. Recuerdo que el quinto hijo de mi pastor en Alemania, pues los médicos le aconsejaron abortar. Sí. Porque el niño traía problemas físicos graves. Sí. Bueno, pues el niño mide hoy 1,95, tiene ya pues ya 40 años y todo lo que tiene es una leve afección asmática. Vaya. El niño ha hecho su vida con toda normalidad y solamente tiene una leve afección asmática, que con los medios que hay hoy no ha tenido nunca problema. No es nada, claro. Y fíjate, un varoncito de 1,95 y lleno de alegría y de felicidad a su madre. Su padre nació siendo él muy pequeñito, ¿no? El niño nació siendo el padre falleció siendo él muy pequeñito, y estos son muchos casos que conozco donde los médicos han sugerido la idea de abortar. Tengo otro caso en mi familia política donde a una jovencita también se le pidió a la madre que le apuntó a los padres la posibilidad de abortar. Y ellos dijeron que no, en paso que quisieran. Pues ya está la niña. Tiene 19 o 20 años, no hay ningún problema. Problemita como todo el mundo. Se pueden equivocar también. Totalmente. Y perder una vida hermosa y preciosa. Y perder una vida hermosa. Es que muy tremendo, perdóname Félix, que cuando dicen que hay ciertos problemas que trae el bebé o el feto, te dan inmediatamente la opción de abortar, pero sin ningún problema. Dentro de los hospitales. Sí, porque se considera que son una carga. Y sin embargo, ve y pregúntale a esos padres que tienen a sus hijos con síndrome de Down o con otras enfermedades graves. Pregúntale si están contentos. Y dicen, me han llenado, han desatado en mí tantas cosas positivas, tantas cosas buenas. Nos han hecho mejores personas. Sí. Yo creo que Dios es tan sumamente sabio que hasta puso en eso, en la enfermedad de estos seres queridos, nos humaniza. Totalmente. Nos humaniza, ¿no? Totalmente. Entonces tengo una nietecita ahora mismo que, bueno, todas, ¿no? Pero esta niña, ya los otros se me han puesto con 20 kilos, ¿no? Y 18, 20 kilos, y me cuesta trabajo levantarlo, ¿no? Esta la cojo como si fuera una pluma. Y la veo y no me hace nada más que provoca en risa. Totalmente, ¿no? así Entonces, es. estos 3 nietecitos míos, lo único que han provocado en mí han sido pues eso, bonitos sentimientos, cariño, felicidad, afecto, felicidad. Me han hecho mejores personas. Y lo que yo he escuchado de los testimonios de esos padres también que tienen criaturas, hijos en sillas de ruedas y demás, es que realmente, si no lo cambiaría por decir, el que más amor me ha dado de todos los hijos que tengo, ¿no? Sí. Hay una canción de Marcos Vidal que habla de esos niños con síndrome de Down, que dice que son ángeles enviados desde el cielo. Pero yo creo que necesitamos, la humanidad se deshumaniza con frecuencia, ¿no? Y estos niños tienen seguramente también el designio divino, tienen un bien que aportarnos, no tienen por qué ser vistos como lastres y cargas, ¿no? Aunque lo son, en cierto sentido, cuando se dejan solas a las familias, ¿no? Pero los estados deben contribuir al desarrollo de estas personas, de estas vidas humanas, y el vecindario también, ¿no? Y hay recursos para ayudar a las familias. Por tanto, tienen derecho a la vida y nos van a enriquecer, nos van a hacer mejores personas. Esa es mi convicción, por eso decimos no al aborto. Hay 4 razones médicas, ¿no? Los argumentos seculares, ¿no? Las razones médicas, las indicaciones médicas, la indicación social, la indicación eugenésica,
y también la indicación criminológica. Esto, si te parece, lo veremos ya en próximo Me parece programa. perfecto porque el tiempo está ahí justito y así la próxima semana, si Dios quiere, estaremos tratando eso con todo el tiempo, como se merece pues este tema. Así que agradecerte, querido Félix, una vez más, el poder estar aquí, el traer tanto, bueno, pues pasión, luz a través de la palabra de Dios, y que yo creo que a mucha gente le va a servir ahora, en el presente, y en un futuro también les va a traer luz en sus diferentes momentos en que puedan atravesar un problema de este tipo. Pues muchas gracias. Esperamos, querido Pepi, y que nuestros oyentes, pues, oren en consecuencia con lo que dice la palabra de Dios, que es la mejor consejera. Amén, amén. Pues muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida. Hasta aquí llegamos en Principios para la Libertad, en este mandamiento: no matarás, hablando del aborto. Un abrazo, les amamos.